Damas y caballeros, sean tan amables de ocupar sus lugares. Presiden la presentación de iniciativa de reforma energética el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Codwell. El secretario de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Mid Curibreña. El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda. El secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. El secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso. El director general de Petróleos Mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin. El director general de Comisión Federal de Electricidad, contador público, Francisco Rojas Gutiérrez. El procurador general de la República, licenciado Jesús Murillo Caram. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan José Guerra Abud. Saludamos con el mismo agrado a integrantes del Gabinete Legal, Staff y Ampliado, a legisladores, líderes sindicales, intelectuales y académicos, así como a los representantes de los medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. Queda en uso de la palabra el licenciado Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía. Señor Presidente de la República, distinguidos invitados, la energía juega un papel primordial en nuestras vidas, satisface muchas necesidades y constituye un insumo imprescindible para mover la economía. Su disposición masiva, eficiente y sustentable condiciona la competitividad de un país en un entorno mundial globalizado. En particular, la industria de los hidrocarburos tiene un impacto directo sobre la economía nacional. Significa el 7.6% del Producto Interno Bruto,
pero repercute en el 92.4% restante, porque sin petróleo y gas no hay electricidad, ni plásticos, ni químicos, ni fertilizantes para el campo, tampoco impuestos y combustibles para mover al país. La producción de energía crece en el mundo con la pretensión de alcanzar la veloz expansión de la demanda. Esto se da en medio de una mutación de los mercados internacionales que altera constantemente los ejes de equilibrio. Mientras Estados Unidos reduce sus importaciones de hidrocarburos y se convierte en uno de los mayores productores, el consumo se incrementa en países de Asia como China y la India. En medio de esos cambios profundos de los mercados internacionales, en México producimos menos petróleo y gas natural, pese a que la inversión pública se ha septuplicado durante los últimos 15 años hasta llegar a 20,000 millones de dólares anuales. En el caso del gas natural, no alcanzamos a abastecer el mercado interno. Las importaciones de gas natural representan 2.130 millones de pies cúbicos diarios, cerca de la tercera parte del consumo nacional. Las de petroquímicos ascienden a 21,000 millones de dólares anuales. Las de gasolinas representan el 49% del consumo interno y en los últimos 8 años la producción de crudo descendió en 835,000 barriles diarios, dejando el país de percibir casi 22,000 millones de dólares anuales, lo que equivale a 9 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México y 20 veces el del Instituto Politécnico Nacional. Tuvimos durante muchos años el bono energético que nos proporcionó el proyecto de Cantarell en la zona de Campeche, pero ya se nos está terminando. De una producción que llegó a ser de 2,125,000 barriles diarios, hoy ronda los 440,000 en esa zona. Ciertamente, se está concluyendo para México la era de los yacimientos gigantes en aguas someras que representaron petróleo abundante y con bajos costos de extracción. En los últimos meses hemos podido detener la caída de la producción con otros campos en aguas someras de menores dimensiones que los del proyecto Cantarell y donde Pemex acredita sus capacidades y fortalezas en este tipo de explotaciones. Aun cuando todavía contamos con buenos yacimientos convencionales, nuestras opciones de exploración y producción en aguas someras y en el subsuelo continental se estrechan. El futuro está en yacimientos no convencionales, como las aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, en los campos de gas y aceite provenientes de lutitas en el norte del país, en los campos maduros y en los difíciles pozos terrestres del aceite terciario del Golfo en Chicontepec. Para emprender esos costosos proyectos productivos requerimos de capital, tecnología y conocimientos. Es preciso asociarnos con quienes los tienen. En aguas profundas, en donde cada pozo cuesta 200 millones de dólares, el éxito comercial es de tan solo de 2 a 5 pozos por cada 10 que se perforan. En este tipo de yacimientos, ningún país en el mundo se aventura solo. Hay que compartir los cuantiosos riesgos geológicos, financieros y ambientales. En cuanto a la producción de petróleo y gas de lutitas, en 2012, en el otro lado de la frontera norte, se inició la perforación de 9,100 pozos,
en México apenas 3. Esto da cuenta de que no solo enfrentamos el reto de multiplicar nuestra capacidad de inversión, sino también de ejecución. Se requiere no solo de más capital financiero, sino también de más ingenieros, de más empresas, particularmente de más ingenieros y más empresas nacionales. En refinación, las pérdidas alcanzaron los 155,000 millones de pesos en los últimos 9 años. Se necesitan enormes sumas de capital para ampliar y para modernizar las refinerías. La poca disponibilidad de gas natural y la carencia de suficientes gasoductos reportan pérdidas en petroquímicos para Pemex de 40,000 millones de pesos en ese mismo periodo y han significado alertas críticas para las industrias del centro y occidente de la República. Los poliductos están saturados y es preciso extenderlos. El transporte por ruedas de las gasolinas nos cuesta 13 veces más que por ductos. Las empresas petroleras del planeta tienden a especializarse y a asociarse, dividiéndose el trabajo y compartiendo los riesgos. Pemex cuenta con personal altamente calificado, merece la oportunidad de aliarse con otras para ampliar su capacidad de ejecución. Por otra parte, las facturas de electricidad en el país son en promedio 25% más caras que las de nuestro principal socio comercial. El subsidio ya representa el 0.75% del Producto Interno Bruto. Con esos niveles de tarifas eléctricas, nuestras industrias pierden competitividad y se inhibe la instalación de otras. Los costos reducidos de la electricidad y el gas en los Estados Unidos de Norteamérica van a provocar el fenómeno de la reindustrialización en ese país, con la posibilidad del regreso de empresas que hoy se encuentran en el exterior, México incluido. En nuestro país podemos reducir las facturas de electricidad sin incrementar los subsidios si resolvemos la escasez de gas natural, la saturación de los ductos y la carencia de una red efectiva de estos, a la vez que modernizamos las plantas y las líneas de transmisión y distribución y minimizamos las pérdidas de energía. La Comisión Federal de Electricidad, para atender sus compromisos, ha tenido que recurrir en varias de sus plantas al uso de combustóleo y diésel, que son más caros, además de contaminantes. La CFE ha pronosticado que para el cierre de 2014 sus activos valdrán menos que sus pasivos y para 2018 este valor negativo llegará a más de 308,000 millones de pesos. Es urgente fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y hacerla más eficiente. En esta materia requerimos inducir equilibrios regionales en la generación, utilizar nuevas tecnologías no contaminantes, instalar redes inteligentes y fomentar la generación distribuida, lo que eventualmente reducirá las pérdidas. Todo ello requiere cuantiosas inversiones. Señor presidente, señoras y señores, la realidad nacional nos muestra que en tanto la producción nacional de petróleo y gas cae, las tarifas eléctricas suben por encima de las de nuestros socios comerciales. Esto es inaceptable. Por eso el presidente de la República ha tomado la firme determinación de que a través de una profunda reforma energética se ponga fin a estas tendencias negativas que amenazan la seguridad energética del país, la economía de las familias y la competitividad de las empresas. Una reforma energética
sólidamente sustentada en nuestra tradición histórica, en nuestros valores nacionales, en la reafirmación del principio de que la nación preserva el dominio directo de los hidrocarburos del subsuelo, pero también una reforma de energía con la mirada puesta en el futuro, en los altos niveles de competitividad que la globalización exige, en las nuevas realidades de los dinámicos mercados petroleros, en la revolución tecnológica que transforma aceleradamente los sistemas de producción y los modelos de negocios de la industria petrolera, y en las características de los yacimientos no convencionales que tenemos en México y que no hemos explotado aún. Como lo hizo Lázaro Cárdenas en su tiempo, hoy el presidente Enrique Peña Nieto propondrá al Congreso de la Unión la reforma energética para que México sea el país próspero que todos anhelamos. Este diagnóstico y el contenido de la reforma energética pueden ser consultados por todos los mexicanos en la página web www.reformaenergetica.gov.mx. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señoras y señores, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Señores integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, muy estimados dirigentes de partidos políticos, señores coordinadores parlamentarios, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, muy apreciados y apreciadas senadoras y senadores de la República, diputadas y diputados federales que están hoy aquí presentes y que nos acompañan, señores dirigentes de distintas organizaciones sindicales de nuestro país, muy estimados dirigentes de organismos empresariales que también se dan cita en este evento, señores rectores de universidades públicas, académicos, señores servidores públicos, muy distinguidos miembros de la sociedad civil de nuestro país, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Este día estaré enviando al Senado de la República una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución que confirma la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y permite al país aprovechar sus abundantes recursos energéticos bajo la estricta rectoría del Estado. Como presidente de la República y como mexicano, tengo la firme convicción de que México tiene ante sí una de las oportunidades más importantes de los últimos años. Con esta reforma constitucional, las familias mexicanas podrán sentir en sus bolsillos los beneficios de que nuestra economía vuelva a crecer a mayores niveles como no ha ocurrido en las últimas décadas. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se habrán de crear cientos de miles de nuevos empleos. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Nuestro campo también se beneficiará con una mayor producción nacional de fertilizantes, que estos habrán de ser más accesibles y en consecuencia México tendrá
mayor producción de alimentos y a mejores precios. Por su parte, las empresas tendrán más y mejor energía, podrán ser más competitivas, crecerán y podrán contratar a más personas y a mejores salarios. Esto ya lo logró el país alguna vez, cuando el presidente Lázaro Cárdenas emprendió 3 acciones decisivas para el desarrollo nacional: decretar la expropiación petrolera, crear Petróleos Mexicanos y reformar el artículo 27 de la Constitución. Hace precisamente 75 años, el 18 de marzo de 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas anunció al pueblo de México la expropiación de los bienes de las compañías petroleras. Tan solo 2 meses y medio después de esta decisión emblemática, el presidente Lázaro Cárdenas creó Petróleos Mexicanos, organismo público que aceleraría el desarrollo del país. Para consolidar estos avances, también entonces impulsó una reforma al artículo 27 constitucional. Con ella se prohibieron las concesiones y se otorgó al Estado el derecho exclusivo de explotar el petróleo. A partir de ese texto constitucional, se permitía que el Estado celebrara contratos con particulares y de esta manera aseguraba la producción de hidrocarburos bajo la rectoría gubernamental. Precisamente, al dirigirse a los diputados del Congreso de la Unión, el presidente Cárdenas señaló, y cito textualmente: la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión. Concluye aquí la cita textual. Así quedaba claro que contratar no era concesionar. Con ello se salvaguardaba la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. Fue hasta inicio de los años 60, cuando una enmienda a la Constitución prohibió la celebración de contratos con empresas privadas y reservó todas las actividades de la industria petrolera a Pemex. Debido a esta determinación, Petróleos Mexicanos quedó obligado a hacerse cargo en su totalidad de la exploración, extracción, refinación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Afortunadamente, y aquí ya se expuso en el diagnóstico que se ha presentado, el descubrimiento de yacimientos extraordinarios como el de Cantarell permitió que Pemex pudiera cumplir con gran diversidad de actividades, pero lo hizo sacrificando su especialización y consecuente desarrollo tecnológico. El mundo, mientras tanto, atravesó guerras, crisis e innovaciones tecnológicas que modificaron la naturaleza y el mapa energético global. En años recientes, por citar un ejemplo, Canadá y Estados Unidos se convirtieron ya en potencias energéticas. Nuestro sector energético, en cambio, dada la rigidez del régimen constitucional, perdió dinamismo y, más grave aún, competitividad. Conforme los generosos yacimientos se han ido agotando y, no obstante, las multimillonarias inversiones que realiza Pemex cada año, nuestra producción ha decaído sustancialmente. A pesar de estas circunstancias, gracias a las innovaciones tecnológicas globales y a trabajos de exploración ejecutados por Pemex, sabemos que México tiene la oportunidad de un nuevo crecimiento energético. Contamos con vastos recursos que se encuentran en yacimientos no convencionales, es decir, en aguas profundas, en formaciones de lutitas, de donde se puede extraer petróleo y gas shale, como se conoce comúnmente. Con esos recursos energéticos, que antes eran técnica y económicamente inviables, está la nueva oportunidad de nuestro país. Para aprovecharla, se requiere de tecnologías de vanguardia,
conocimientos especializados, pero sobre todo se necesita una reforma energética de fondo. Hoy, 75 años después de la expropiación petrolera, el país exige la misma decisión y determinación de aquel entonces. Por eso, el espíritu de esta reforma recupera lo mejor de nuestro pasado para conquistar el futuro. En este sentido, quiero explicar cuál será el alcance y contenido de la reforma energética en su conjunto. En materia de petróleo y demás hidrocarburos, la reforma incluye 5 elementos fundamentales. El primero es que retoma, palabra por palabra, el texto del artículo 27 constitucional del presidente Lázaro Cárdenas. Esto permitirá al Gobierno de la República celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, cuando así convenga al interés nacional, y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. La reforma no impulsa o considera contratos de producción compartida. Lo que busca es facultar al Estado para celebrar contratos de utilidad compartida que permita a la nación mantener el control absoluto sobre el petróleo. Con los contratos de utilidad compartida, el país se mantiene como el único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de la gran empresa que es Petróleos Mexicanos. El segundo elemento consiste en un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos. En la iniciativa de reforma hacendaria que presentaré en el mes de septiembre, se propondrá un nuevo esquema de contribuciones para Pemex, que será plenamente competitivo conforme a estándares internacionales. En esencia, con este nuevo régimen fiscal, el Estado mexicano actuará como dueño de la riqueza petrolera con visión de largo plazo y no como un recaudador con necesidades de corto plazo. El tercer elemento es la reestructura de Pemex. Los retos globales exigen la reorganización de sus subsidiarias en 2 divisiones. La primera, exploración y producción, estará enfocada a la extracción de petróleo y gas. La segunda, transformación industrial, se dedicará al procesamiento del petróleo y del gas en combustibles petrolíferos y petroquímicos. En su conjunto, Pemex también tendrá mayor autonomía de gestión y un gobierno corporativo eficaz y moderno. El cuarto elemento se refiere a mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos. A partir de la reforma, se adoptarán las mejores prácticas de transparencia respecto a las obras, las adquisiciones y los contratos de utilidad compartida con particulares que eventualmente realice Pemex. Asimismo, los mexicanos contarán con un adecuado acceso a la información sobre el estado y administración del patrimonio energético nacional. Y finalmente, el quinto elemento consiste en establecer reglas de contenido nacional en las compras y proyectos de infraestructura de Pemex. El objetivo es utilizar el gran poder de compra del sector energético como palanca de desarrollo de la nueva política industrial mexicana. Igual que ha ocurrido en otras naciones, el desarrollo del sector energético deberá acompañarse de la formación de recursos humanos especializados y de la generación de capacidades propias en materia de ingeniería, desarrollo tecnológico e innovación. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el propio Instituto Mexicano del Petróleo, las demás instituciones de investigación y de educación superior del país, así como los empresarios nacionales, tendrán una responsabilidad fundamental en el renacimiento de la industria petrolera y de toda la industria nacional. De manera conjunta, estos 5 elementos permitirán alcanzar los siguientes objetivos de la política de hidrocarburos. Primero, lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100%.
Ello significa que el incremento de la producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas. Incrementar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que actualmente tenemos a 3 millones para el año 2018, así como 3,5 millones o más de barriles diarios hacia el año 2025, que sería la cifra histórica de producción que México estaría logrando. En el caso de gas natural, la producción aumentaría de 5.700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actualmente a 8.000 millones hacia el año 2018, así como a 10.400 millones hacia el año 2025. El otro gran apartado de la reforma energética se refiere a la electricidad. Para atender esta materia se incluyen también 5 elementos a destacar. 1. Se reforma el artículo 27 para permitir la participación de particulares en la generación de electricidad. Aquí es importante señalar que actualmente 1/3 de la energía eléctrica del país ya es producida por la iniciativa privada. Sin embargo, debido a las restricciones constitucionales, esta energía normalmente de menor costo solo puede ser utilizada por las grandes empresas que tienen la capacidad de autogenerarla. Con la reforma propuesta habrá una mayor oferta de electricidad y a menor costo, para beneficio de todos los usuarios, incluyendo los hogares de las familias mexicanas, las micro y pequeñas y medianas empresas, que son las que generan 3 de cada 4 empleos en el país. 2. El Estado mantendrá en exclusividad el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de las redes de transmisión y distribución, garantizando el acceso de todos los productores de electricidad a ellas. Con este modelo se adquirirá la energía en bloque más barata de cada productor. 3. Se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad mediante una mayor flexibilidad operativa y organizacional que ayudará a reducir los costos. 4. Se refuerzan las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. Y 5. La reforma energética también es una reforma verde que favorecerá una mayor inversión en el desarrollo tecnológico y la adopción de fuentes de energía menos contaminantes y de bajo costo, como la solar, la eólica y el gas. Estos 5 elementos permitirán modernizar al sector eléctrico, garantizar el adecuado suministro de electricidad y, lo más importante, que el recibo de luz que pagan los hogares y las pequeñas empresas del país sea más barato. Esta iniciativa de reforma constitucional es el primer paso para contar con un sector energético acorde al siglo XXI, competitivo y eficiente, que acelere el desarrollo del país. El conjunto de transformaciones que he referido se concretará con iniciativas de reforma a las leyes secundarias que en su oportunidad habré de presentar. Estoy seguro de que esa iniciativa de reforma energética será analizada junto con las demás iniciativas que ya se han presentado a partir de un diálogo abierto, democrático, amplio y exhaustivo, pero sobre todo a partir de un debate constructivo. Afortunadamente, y aquí es importante señalar, el Pacto por México ha generado el clima positivo de diálogo, entendimiento y acuerdo político que esperaban los mexicanos. Por ello, confío en que el debate de esta iniciativa de reforma al interior del Congreso de la Unión se centrará en cómo sí transformar a México, en cómo sí modernizar nuestro sector energético, en cómo sí cambiar lo que hoy ha impedido avanzar al país. Estoy seguro
de que esta reforma será discutida a profundidad en el Pacto por México y especialmente por los legisladores integrantes del Constituyente Permanente, que es el único facultado para adicionar o reformar nuestra Constitución. Señoras y señores, con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la nación. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se mantienen como empresas 100% propiedad de la nación. Pemex y CFE de ninguna manera, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se venden ni se privatizan. Con esta reforma se busca que se fortalezcan y se modernicen para volver a ser empresas de vanguardia y cumplir su misión en beneficio de la sociedad. Sus trabajadores pueden estar seguros de que sus derechos laborales serán 100% respetados. Para ellos, la reforma energética significará más y mejores oportunidades de desarrollo laboral y profesional. Con la reforma que estamos presentando, haremos del sector energético uno de los motores más poderosos de la economía nacional. Es tiempo, por ello, de aprovechar al máximo los recursos del país. La reforma energética tiene por objetivo beneficiar la economía de las familias mexicanas, generar más empleos y fortalecer la soberanía nacional. Es momento de utilizar toda nuestra energía para mover y transformar a México. Este es un gran momento para México y estoy convencido de que es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la gran oportunidad que tenemos de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia. Muchísimas gracias. En estos momentos, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, firmará la iniciativa de reforma energética. Le suplicamos a los invitados, sean tan amables de tomar asiento para que las cámaras, los medios de comunicación puedan realizar su tarea. Es así como damos por concluido este acto. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, agradeciendo su amable asistencia.